¿Cómo es vivir en China? ¿Realmente la ciudadanía está siendo vigilada todo el tiempo? ¿Cómo funciona el sistema de crédito social? ¿Es cierto que hay un sistema de puntaje? ¿Es cierto que no acceden a WhatsApp, Facebook, Google y otras redes? Estas dudas y muchas otras van a ser aclaradas por nuestro invitado de hoy, Hernando, un joven que vivió no solo en China, sino en casi todos los países asiáticos, y a quien desde ya le damos las gracias por compartir toda esta información con nosotros. Hoy, en Tertulia Ermitaña, capítulo sobre China. Más adelante hablaremos sobre Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Contanos un poquito por qué viajaste a China. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta hablar de todos estos temas. Yo siempre he tenido un interés en temas del sistema internacional. Yo estudié finanzas y relaciones internacionales en la universidad y me enfoqué mucho en Asia. A mí me gustan todas las regiones del mundo, me gustan, pero Asia es la que me parece más inherente culturalmente a nosotros. Entonces siempre tuve una fascinación. Y cuando yo estaba en el colegio, cuando era niño, mis papás viajaron a China. Eso fue en los 90, el milenio pasado. Y entonces era algo totalmente diferente y todo lo que ellos me contaban era para mí fascinante. Y también tuvieron la oportunidad de viajar a Corea del Norte, que fue una aventura que yo hice hace pocos años, la repetí. Porque pues me interesaba por un lado la cultura y la filosofía china y por otro lado los estudios sobre el comunismo y el totalitarismo. He viajado a China desde el 2005, on and off, he vivido más o menos un año y el tiempo que más estuve fueron 6 meses entre 2018 y 2019, justo antes de la pandemia. Viajás por decisión propia, ¿no? Porque te gusta conocer esa cultura, no fue por trabajo ni nada de eso. Sí, no fue por trabajo. De hecho, yo cuando cumplí 30 años dije, siempre he querido hacer algo con China y nunca lo he hecho, entonces me metí a estudiar chino y unos años después me gané unas becas para ir a estudiar allá. Entonces he estado estudiando principalmente, aunque sí he tenido la oportunidad de hacer cosas de negocios, algunas, pero principalmente mi interés ha sido académico. Cuando llegas a China, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Con qué te topás? Porque, como bien dijiste, es lo más diferente a nosotros. ¿Qué es lo primero en lo que notas el cambio? Principalmente en el idioma, yo creo que es lo primero, porque desde el idioma puedo ver la diferencia tan abismal que hay entre toda la filosofía occidental. O sea, cuando yo como occidental estoy en China, me doy cuenta que sí somos muy iguales en nuestra formación filosófica, todos los occidentales. Venimos de la formación griega, romana, etc. Pero ellos ni siquiera tienen el concepto de palabra. Uno no se puede comunicar ni siquiera con señas, porque allá está el concepto del ideograma, de las ideas, y el sonido son cosas totalmente diferentes y desconectadas de la idea. Allá hay muy poquitas sílabas en ese idioma y hay muchos tonos y todo está construido sobre una base filosófica del taoísmo y bueno, de ahí para allá no hay nada que se parezca a nuestra sociedad, a la sociedad de ellos, además de las cosas más humanas que es pues obviamente pues, la familia y eso, ¿no? Pero en realidad todos los mecanismos de comunicación y de hacer las cosas son totalmente diferentes. Eso me fascinó, pero yo me enamoré de China y conozco muchas partes de Asia. Me enamoré de China porque simplemente ellos me parecieron muy tiernos, los chinos. La gente china me pareció muy inocente, muy... No sé, yo creo que uno de latino llega con un poquito de agresividad o de como street smart, no sé cómo se dice, pero allá la gente me pareció como tan tierna, no sé, que me enamoraron de uno. ¿Pacífica? Sí, me gustó su forma de relacionarse, ¿no? Y su forma de ser con los extranjeros. Después vivir allá es otro cuento, ¿no? Porque vas más profundo y te empiezas a encontrar con toda la sociedad china, cómo funciona en realidad. Y es muy complicada, sobre todo para uno occidental. Pero ese primer contacto sí fue muy amigable, digamos. Muy bien. Bueno, vamos al grano. Nosotros lo que queremos conocer de primera mano, porque es algo de lo que acá, por lo menos en Uruguay, me arriesgaría a decir que en toda Latinoamérica, no sé, pero por lo menos en Uruguay se habla muy poco del sistema de puntaje de China, y yo lo he descubierto por otros youtubers que hablaban de eso, pero nunca por alguien que ha estado ahí. Entonces, está bueno que vos nos cuentes, ya que lo conocés,
¿Cómo es el sistema de puntaje? ¿A quién abarca? Todo lo que nos puedas contar, así, hacernos como una introducción a eso, porque capaz que hasta estamos en riesgo de que eso se expanda para otros lugares, ¿verdad? Claro, y esa es una de las controversias. Hay gente que dice que ya lo estamos viviendo en Occidente. Pues de hecho, lo primero que quería decir es justamente que es un tema muy controversial, no solamente porque hay gente a favor y en contra, por supuesto, muchos detractores, sino porque hay mucha confusión en el concepto mismo, hasta el nombre. Si lo que nosotros pensamos que se llama aquí en Occidente el Social Credit System, o sea, el sistema de crédito social, se podría traducir así, porque como te digo, ni siquiera las palabras funcionan igual allá y acá. Yo creo que en China lo dirían más como un sistema de confianza eh, como un sistema moral para que la gente se comporte en sociedad. Lo que pasa es que aquí ha entrado, por supuesto, todo el sistema legal y la tecnología, que en China está muy avanzado el uso de la tecnología. Ahorita te quiero explicar un poco cómo funciona y desde la experiencia que yo viví allá. Pero entonces, siendo un sistema muy controversial, las controversias principales es los derechos humanos de todo el tema. Otra controversia es que también existe en el resto del mundo. Otra controversia es que si es un sistema cohesionado, como lo imaginamos acá, como, no, claro, la pantalla te toma y ya te salen los puntos que si cruzaste la calle, que si pagaste el crédito y ya saben todo de ti. Es mucho más complicado que eso, porque pues, obviamente estamos hablando del país más grande del mundo de población y, además de un país muy burocratizado en el que el gobierno trata de ser eficiente y ha adoptado mucho la tecnología, pero pues es un sistema, tú sabes cómo es el comunismo y los sistemas tan estatistas, pues muy paquidérmicos. Otra controversia es si sí funciona, si no, si funciona el Big Data, si funciona la burocracia, si es politizado, si se presta para más corrupción. Si se puede mezclar un scoring financiero con un scoring cívico, con un scoring legal. Entonces, que si tú vas a meter a tu hijo al colegio, te miran si pagaste el crédito o si mataste a alguien o si dijiste algo sobre el gobierno en Internet. Entonces, en realidad es mucho más complejo, pero es verdad que no solo este sistema, que te digo que se llama el Social Credit System, sino que alrededor de eso existe todo el sistema jurídico chino que no se basa en lo que se basan los occidentales. Nosotros nos basamos mucho en los derechos humanos porque somos repúblicas y de la Revolución Francesa salieron los derechos humanos. Eso en China no pegó, eso en China no ha llegado todavía. Entonces aquí estamos hablando principalmente de problemas con la privacidad y el buen nombre, que sí es un derecho humano reconocido en la Carta de los Derechos Humanos y en las Naciones Unidas, el debido proceso en el que te tienen que informar que estás siendo acusado de algo y que eres inocente antes de que se pruebe lo contrario y que las pruebas tienen que tener unas características, la libertad de expresión, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es, a pesar de todas las controversias que ha habido sobre este sistema, las confusiones, que además siento que el gobierno chino está interesado que haya más confusión para que nadie entienda y no los puedan criticar tanto, pues yo creo que sí hay una serie de mecanismos de control de la población en China que no existen en Occidente por unas especificidades y que sí se puede llamar que es un sistema de control social. Primero, pues quería mencionar que hay la gente los detractores del sistema, pues por ejemplo está el Oxford Human Rights Hub, que es de la Universidad de Oxford, que han sacado artículos al respecto. Existen medios independientes que en algunos casos los chinos u otras izquierdas democráticas consideran de extrema derecha, como Epoch Times, etcétera, que están en contra de este sistema y lo han atacado. Hay un periodista que se llama Tyler Grant, que les recomiendo que lo lean. A favor del sistema, la gente que dice que el sistema no es tan grave como lo pintan, de acuerdo con las controversias que ya miramos, está por ejemplo el Mercator Institute for China Studies, que es de occidentales, pero está basado en China. El Paul Tsai China Center también, que ellos hacen unos artículos muy interesantes porque cogen artículos académicos y dicen, sí, esto vale, esto no vale, pero en general como que le bajan un poco mucho los humos a todo el tema y dicen que no es tan grave y que lo mismo existe en Occidente.
o la Escuela de Leyes de la Universidad de Beijing o Peking University Law School, recomendados para el que esté interesado en investigar más. Bueno, lo que yo viví en China, ya cuando me fui a vivir, lo primero con lo que yo me encontré es que todo en China ahora se hace en el celular, ¿no? Obviamente los occidentales también usamos ahora el celular para todo, ¿no? Pero en China es obligatorio, casi que desapareció el efectivo. Y yo como extranjero, por ejemplo, cuando voy a China Telecom o alguna de estas compañías, solo tengo derecho a tener una línea y tengo que llevar mi pasaporte. Ahí duras 5 horas haciendo la gestión porque todo es demorado, todos son sellos, burocracia y cosas, pero ellos verifican muy bien que tú no tengas otras líneas. ¿Por qué es importante que tú tengas solo una línea? Porque ahí vas a tener tus bancos los vas a tener ahí en las aplicaciones, vas a tener tu WeChat, vas a tener tus cuentas para televisión, vas a poder pagar donde vives, todo lo tienes que manejar a través de las aplicaciones del celular. ¿Qué pasa con estas aplicaciones? Que yo creo que aquí es donde radica la diferencia principal, pues que el gobierno tiene acceso a toda esta información tuya, qué gastas, por qué gastas, qué dices, qué le enviaste. Si tú estás pagando algo raro, pues en los mensajes tiene unos bots que te revisan palabras específicas, entonces que si marihuana, que si cosas, política china, como lo de la plaza de Tiananmen, o tráfico de personas, o sea, prostitución y demás. Bueno, eso lo monitorean más o menos en las redes sociales de WeChat, que es a través de las cuales uno se paga. Y uno paga la cuenta en el banco, digamos, tú te sientas a comer pizza, escaneas el código de barras y pagas ahí. Y entonces ahí te sale el recibo, pagaste en este establecimiento, bla, bla, bla. Hay gente que dice, claro, ustedes los occidentales tienen lo mismo, porque la única diferencia es que ustedes pueden aceptar, pero igual están dando toda la información a estas compañías. Pero estas compañías no le dan la información al gobierno, en principio, ¿no? En cambio, las compañías chinas sí, porque pues la policía tiene que revisar si hay algo raro aquí ocurriendo. Entonces, el control mediante el celular, saben dónde estás, sabes si compras un hotel en Beijing, si te fuiste para el Tíbet, por ejemplo, entonces te tienen que seguir si estás para el Tíbet, para Xinjiang, que es otra región que es complicada para los extranjeros, si compraste un tren bala para no sé dónde, si volaste a Taiwán, si llegaste por Panamá, todo. Yo me sentí muy controlado en ese sentido, es decir, cada vez que entraba al aeropuerto me decían todo lo que yo había hecho. Entonces sí existe este control a través de los celulares y pues las compañías más grandes que son Tencent, que son los dueños de WeChat, están los Alibaba, que pues no sé si ustedes han visto los problemas que ha tenido Jack Ma, el dueño de Alibaba, en China se desapareció un tiempo, bueno, hay todo un tema porque no es tan claro, si estas compañías le dan toda la información al gobierno, si el gobierno le da información a estas compañías, por ejemplo, eso ha sido otra controversia, que de pronto algunas compañías o bancos puedan tener acceso a tus récords criminales que un banco no debería tener acceso. Entonces, en realidad es muy confuso. Yo no sé si ellos lo tienen claro o también tienen un enredo y un problema ahí, pero que la información tú se la estás dando a alguien que la pueden revisar y que la pueden manipular, eso sí pasa a través del celular. ¿Cómo más funcionan estos controles, digamos? El CCTV también lo tiene Inglaterra, que son estas cámaras por todo lado, en todas las universidades, todas las oficinas, todas las calles, todos los buses, todos los aviones, sí tienen reconocimiento facial, no es que te salga el reconocimiento facial y te diga tu score, como lo pintan en algunos medios, pero sí, además, tú ahora, que yo cuando me fui de China hasta ahora estaba empezando a pasar, tú puedes pagar tu mercado o pagar cualquier cosa solo con la cara. O sea, tú tienes acá el WeChat, una cámara de WeChat, entonces dices, sacas tu mercado y miras a la cámara y ya pagaste. Te evitaron de tu cuenta porque saben que tu cara corresponde a esa cuenta bancaria y a ese celular y etcétera, etcétera. Pues también las publicaciones, si tú publicas algún artículo, si publicas videos,
también todo eso lo monitorean, los viajes, como te digo, si tú tomas un tren bala de un lado a otro, el tema es no solo para intimidar a la gente y que vean el gran hermano y les dé miedo actuar, sino también para descongestionar muchas cosas. Por ejemplo, he visto que la mayoría de castigos que genera este sistema que están implementando es, por ejemplo, que no te dejan montar el tren bala, entonces te tienes que ir en bus. Entonces la gente ya no se puede ir en un tren de 4 horas, sino tiene que tomar un bus de 10 horas. Pero es que en China es un colapso total del transporte, o sea, tú vas a ir a cualquier lado y son filas y filas y filas y es imposible. Entonces siento que por varios lados lo que ellos hacen es como tratar que la gente se porte bien, que no haya tanto colapso, asustarlos, demás. Eh, bueno, hay otro tema importante que se llaman las listas negras, en chino Bai Ming Dan se llaman, y son listas en las que no sabes ni siquiera si te metieron, y entonces en el momento en que vas a pedir un crédito no te lo dan, o en el momento en que vas a meter al niño al colegio no te lo dejan, etcétera. ¿Qué más tienen? Control policial. El control policial es muy diferente porque aquí en Occidente o en un país democrático, a ti la policía no se puede meter a tu casa, tienen que tener una orden judicial. Allá me han explicado que es policía judicial o simplemente que la policía funciona así, pues no tienes privacidad y la policía puede entrar a tu casa, eh, puede entrar al bar, te puede pedir muestras de sangre en el bar sin ningún tipo de requerimiento, pruebas de orina, si tienes alguna sustancia prohibida te deportan. Bueno, eso es parte del control policial. Control social, entonces tienen una red de vecinos que sapean, como decimos en Colombia, o soplan o dan la información que el vecino le pegó a la esposa o que este señor es un borracho y que se robó no sé qué, y van y lo reportan como en un centro y lo publican en unos panfletos en el parque central del barrio, entonces hacen hacer el ridículo a la gente. Pero esto es, no sé, o sea, no te meten a la cárcel y eso es chistoso, pero es como volver al vecino contra el vecino y es una especie de control social que ellos tienen ahí. Bueno, a mí me parece más cómico que cualquier otra cosa. Y pues finalmente algo que yo le llamo el coco, que es simplemente eso, asustar a la gente y decirle, mira, hasta el gran hermano, podemos hacer lo que queramos, pórtese bien. Y la gente con eso viendo la cámara, yo no creo que haya gente mirando todas las cámaras a toda hora, pero la gente viendo las cámaras se porta bien, que es algo que pasa también, como en Inglaterra. Eh, el sistema que llamamos o que muestran en los medios de comunicación a veces, eh, se llama Shui Xingyong Tixi, que es como el Social Credit System, que fue el que hizo Wen Zibao a partir del año 2011, 2014 en varias ciudades como Xiamen, con voluntarios. Era para específicamente empresas, ONGs, gobierno e individuos, o sea, instituciones del gobierno también para bajarle a la corrupción porque estaba muy disparada. Entonces, sí hay unas pruebas para hacer un sistema cohesionado, no se ha podido, pero pues a la vez todo el sistema hace que la gente esté un poco más prevenida. Eso es básicamente lo que yo viví. Yo creo que todavía están implementando y hasta ahora con el coronavirus que encerraron a todo el mundo, el sistema ha cambiado. No sé para dónde vaya en el futuro, pero sí sé que ellos pues obviamente les interesa tener bajo control a la población, pero también sé que en Occidente también los estados han avanzado mucho en este sentido, ¿no? Y también nos tienen vigilados y también tampoco se puede hablar acá, ya bloquean las cuentas de Twitter, de Instagram, en la universidad tú no puedes decir una opinión impopular porque te acusan de violador, eso le pasó a un libertario aquí en Bogotá. Eh, entonces, no sé, siento que vivimos en un mundo nacido otra vez, o sea, como que con mucho control, con mucho comunismo, con mucha cosa. Yo creo, porque viste que en Occidente no se critica mucho, o sea, a nivel político a China. ¿No será que en la carrera del control social ellos llegaron más rápido? Creo yo. Porque te pones a pensar, digo, el control nosotros a nivel América,
América Latina estamos en proceso en el tema de las cámaras y vamos yendo. ¿Viste? Por ejemplo, en Estados Unidos ya es más complejo, ¿viste? No podés escaparte de muchas cosas. Entonces yo creo que yo pondría como cabeza de control, diríamos, pondría a Estados Unidos y a China. China, o sea, está mucho más avanzado en lo que es control social, ¿no? Mencionaste algo que me parece muy importante y es que yo siento que se ha vuelto normal en el sistema internacional, en Naciones Unidas, en las embajadas, no tener, o sea, censurar a la gente, ¿sí? Censurar la libre expresión y solo hablar bien de regímenes de muerte, como algunos regímenes, como el de Venezuela, digamos. La censura, en realidad, lo que se llama libertad de expresión, es quien tiene el monopolio de la expresión, no vendría a ser los medios de comunicación. Ahora, nosotros como individuos, no, o sea, sos censurable, entonces no podemos hablar de que existe la libertad de expresión porque la prensa ejecuta y dice lo que le parece. Entonces, una paparruchada, porque si ahora nosotros estamos hablando acá, por ejemplo, y resulta que te censuran porque dijiste algo que no era para decir ya, y queda claro que la libertad de expresión no existe. Pero hay algo más grave, y es que no solamente de expresarse uno, sino de condenar problemas de derechos humanos en el mundo. Fíjate que tanto las Naciones Unidas como la Corte Internacional de la Haya, etcétera, siempre están detrás de gobiernos democráticos y no han castigado a gobiernos que son temerarios y que son genocidas, y hay mucho gobierno muy malo que hay en el mundo que las Naciones Unidas prácticamente protegen. Entonces, legalmente no se está haciendo nada contra los que están abusando de los derechos de la población y defienden a los malos. Es que en realidad los derechos, hay que entender de que no existen derechos, existen intereses. Eso hay que tenerlo más que claro. O sea, no es como ya a veces veía, por ejemplo, cuando citaban a Siria, ay, el dictador Bashar al-Assad, no sé qué, y otro régimen que no se habla nada, que también que es muy totalitario, aparte de ser riquísimo, es Guinea Ecuatorial, por ejemplo. Pero claro, es una dictadura brutal, pero claro, como hay intereses estadounidenses y hay empresas estadounidenses explotando petróleo, tipo, no se habla de eso. Se habla de apunta a otro lado. Entonces, son intereses. Yo me empecé a dar cuenta, son intereses, no importa. Que si los derechos humanos no existen, es una paparruchada para que el poder haga esto. Entonces, bueno, como ustedes tienen derechos, nosotros tenemos que garantizar esos derechos, y como tal, nos tiene que brindar perder la libertad para obtener esos derechos, ¿no? Claro, sí, estoy de acuerdo. Es una excusa, o sea, los derechos humanos es un panfleto para que vos te vendas. Te vendas para eso. Hernando, capaz que nos expliques un poquito el aspecto un poquito más técnico, ¿no? Del sistema de crédito social. Porque yo lo que oí, a ver si es así, que por ejemplo, sí, las personas, digamos, nacen con 1000 puntos y lo pueden ir perdiendo a medida que van cometiendo actos que al gobierno no le gusta, ya sea un crimen o hablar mal del gobierno o lo que sea. ¿Es así? Excelente pregunta, porque justamente esa es una de las mayores controversias. Así es como nos lo han pintado los medios de comunicación. Esa es la idea, pero la implementación ha sido muy diferente. Como te dije, esto fue como un piloto que hicieron a principios Esto se empezó a hablar desde el año 2000 más o menos, pero más o menos en el año 2011 se empezaron a hacer los pilotos. Y sí empezó, como tú dices, un sistema de 1000 puntos que iba perdiendo la gente si hacía contravenciones, si les ponían multas, si pagaban tarde un crédito, si tenían quejas de los vecinos, etc. Sin embargo, eso no se pudo implementar porque es que tiene, como te digo, tiene un componente legal, un componente financiero, otro componente cívico, y poner de acuerdo a todas estas agencias del gobierno, que si el vecino lo sapió, que si la policía, que si el banco no pagó, no ha habido forma de llevar eso a la realidad. En realidad tú vas y le preguntas a un chino hoy que si ha sido víctima de eso y te dicen no. Yo he oído de alguien que lo metieron en una lista negra y entonces no lo dejaron viajar, o que no pagó un crédito y entonces no pudo coger un avión,
o que no le dejaron meter a los hijos, que después el gobierno chino va a decir, no, eso no lo estamos haciendo, que no lo dejamos meter a los hijos a un colegio caro si usted es pobre, porque allá todos supuestamente iguales, que no es el caso, obviamente, pero ha sido muy difícil la implementación. La tecnología no da y la burocracia de allá no da para implementar una cosa tan compleja, pero sí los tienen controlados mediante otros mecanismos que fue los que te expliqué, con el banco, con la policía, con los vecinos, y más tienen como este concepto del diablo que te va a coger para que la gente se porte bien. Pero que lo hayan ya podido implementar es muy difícil porque es un país demasiado grande con muchas inequidades entre la ciudad y el campo, eh, muchas inequidades tecnológicas también entre la gente, muchas diferencias culturales entre las diferentes regiones chinas. Entonces, esa es la idea, pero en realidad eso no es lo que están implementando, que es lo que nos venden los medios de comunicación acá. Es como lo que venden es algo resumido de lo que va a llegar a ser, pero no lo han logrado. Pero no se está implementando de cierta manera, capaz que no de un tema de puntuación, sino un tema de, por ejemplo, de penitencia y de acondicionamiento social. Por ejemplo, no haces tal cosa, te censuran, por ejemplo, no sé, como dijiste vos, anotar a los niños a la escuela. Eso no es también un tema de como, capaz que no es un tema de sacarte puntos, sino es un tema de que, bueno, como te comportaste mal porque se vio en la cámara, ¿no? Hay registro de que, no sé, no quiero igual poner una banalidad, pero tipo, no sé, tiraste basura en la calle, tipo, hiciste otras cosas más chiquitas así que las juntamos y está, bueno, no te corresponde porque... Sí, exacto. Obviamente tienen muchos controles, que fue más o menos los que yo traté de hacer un resumen ahorita, pero como es un sistema complejo, no es tan claro poderlo hacer. Pero uno es, como les dije, el control a través del celular de las aplicaciones financieras, de todo lo que tú haces financieramente. Si estás haciendo bien financieramente, si no pagaste, te pueden bloquear, etcétera. Eso es una cosa diferente a lo demás porque ha sido muy difícil conectarlo. Otra es, digamos, el sistema legal de listas negras. Si tú cometiste algún crimen o si hiciste algo que no debías, te pueden meter en listas negras para ciertas cosas. Otro sistema es el control policial, que la policía te puede estar en cualquier momento si te pillan mal parqueado o si te quieren meter a tu casa porque el vecino dijo que tú te la pasabas de fiesta, pues se meten y te controlan así. Control social mediante los vecinos que pasan información a la oficina central del barrio para que vayan y te boleteen, como decimos en Colombia, boletearlo es como que te sacó a la luz pública tus cosas personales y las publican ahí. Entonces sí tienen muchos mecanismos que puede que no hagan parte de este sistema de crédito social, pero sí son complementarios, ¿no? Y tienen la misma filosofía. Yo creo que ahí está el punto fundamental. No importa el mecanismo, si el mecanismo se lo inventan, puede ser muy prolijo o puede ser muy desordenado, pero la filosofía principal es justamente meterse a tu cabeza, meterse a qué estás hablando, qué estás pensando, qué estás gastando, qué te gusta, qué no te gusta, y con eso tomar decisiones políticas. Capaz que el sistema de puntaje es muy complejo, pero tipo cada parte, por ejemplo, la financiera y eso se encarga de sentenciarte o no, también. Capaz que no es algo un tema de puntaje, sino bueno, lo dividimos. Tenemos ellos el transporte, economía, y de ahí, por ejemplo, si vos en transporte cometés algo incorrecto, te sancionan el transporte. Y como que por ahí viene la mano. Hay otra cosa importante de lo que tú estás diciendo, y es que hay dos mundos separados entre los chinos y los no chinos que viven en China. A ambos los controlan de manera diferente. Por ejemplo, hay hoteles que solo se pueden quedar chinos, ¿sí? Porque pagan menos, porque todo lo tienen como estratificado. Hay aplicaciones que solo pueden usar los extranjeros y hay otras que solo pueden usar los chinos. Hay colegios y universidades a los que solo pueden ir los extranjeros o los chinos, colegios de niños también, porque ellos tienen muy monitoreado a todo el mundo, pero el sistema chino no le funciona al extranjero y viceversa. Entonces son dos mundos ahí viviendo en China que nunca nos entendemos mutuamente. Es muy difícil
uno integrar Sí, como la como, sociedad china, como, pero lo controla también. como vos habías dicho, por ejemplo, una visión occidental y una oriental, o sea, son visiones y filosofías diferentes. Sí, Entonces, ya ahí hay un corte, que te iba a decir. Pero en relación a eso, lo que se ve de afuera, o lo que se llega de cómo están los chinos, ¿no? O sea, muy cuadraditos, como que carecen de ciertas libertades, ¿no? Que, o sea, que no quiere decir que nosotros no la padezcamos, pero como que es más notorio, lo de ellos más, Más sí. visible. o Ahí me sea, gustaría hablar de otro control de la censura que lo viví mucho, por ejemplo, en Corea del Norte y en China también. Y es el control de las ideas, ¿no? En Corea del Norte, por ejemplo, no puedes entrar un libro, una foto, ¿sí? No puedes entrar nada que sea una idea o una imagen que no corresponda con la narrativa que tienen adentro. Entonces me di cuenta lo fácil que es lavarle el cerebro a la gente, que también ocurre en Occidente, ¿no? Pero en Occidente justamente la libertad de expresión es como para que dejen oír a la gente que dice, no, esto no me parece, ¿por qué? Entonces las otras personas también se cuestionan. Pero en China no, o sea, es más difícil cuestionarse. Por ejemplo, te doy un ejemplo, TikTok, que es una empresa china, se dice en China que a los occidentales solo nos muestran basura para que la gente esté embobada, ¿sí? Estupidificada, pensando en estupideces. Y que en China les meten mucha filosofía de la competitividad, porque China, como es tanta gente, ellos algo muy positivo que me parece que tienen es que incentivan pues lo que aquí llamamos en Colombia la meritocracia, como que para todo hay exámenes y es muy difícil que si tú no eres inteligente o no eres muy aplicado, pues no llegues a una posición escolar o del gobierno. Entonces a ellos les incentivan eso mucho y los vuelven máquinas, que es algo que pasa también en los países democráticos de Asia, como Japón. La gente estudia, trabaja, pero digamos en TikTok les muestran menos cosas estúpidas a los muchachos chinos y en Occidente sí nos muestran más estupideces. Lo que tú dices, acá los medios de comunicación y las redes sociales tienen un monopolio de las ideas que le quieren mostrar a la gente y es muy difícil escapar a eso. Me llamó mucho la atención cuando dijiste, por ejemplo, que si entras un libro, ¿no? Que venís, por ejemplo, vos llevas un libro y si ese libro no va con las ideas del gobierno, te lo quitan o no sé qué hacen, te lo confiscan. Sí. Pero Sí. me llama la atención, ¿no? Porque digo, hoy día en internet está lleno de PDF, o sea, o sea, estás en internet y puedes bajar cualquier PDF de cualquier libro. Sí, qué bueno que me lo preguntes, justamente, y esto va entre, digamos, el tema del control de las ideas que estamos hablando ahora. En China no hay internet libre. Allá no existe el WhatsApp, ni existe el Instagram, ni existe Google, ni existe nada de esto. Todas son las páginas chinas monitoreadas por la policía de Internet, se llama. Claro. La policía de Internet es el que controla la censura. Entonces, sí hay VPNs con los que tú puedes entrar a páginas occidentales, pero allá el Internet es muy malo y lo tienen así malo para que la gente no entre a ver esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, si te pillan en el colegio leyendo algo que no debes, pues te castigan, pero en general es muy difícil. Y por la barrera idiomática y cultural es muy difícil que ellos entiendan los conceptos de acá y puedan empezar a buscar. Pero justamente ahí ha habido un problema y es porque los enchufados del gobierno que tienen billones de dólares y de yuanes, claro, ellos ya tienen casa en Australia, en California, en Singapur, y al empezar a salir empiezan a ver cómo son las sociedades que no tienen esa censura y entonces ha habido un malestar adentro porque ya se empieza a mezclar la información. Entonces también han dicho como no, pues ya no mandamos a los muchachos a otro país. Es un problema porque es muy difícil de controlar en la era de la información. Pero adentro el chino del común, porque sale mucho chino, pero eso en porcentaje no es nada. Adentro el chino del común, pues sigue lo que le están diciendo el gobierno, que aquí en Colombia también pasa, en Latinoamérica, ¿sí? Porque justamente no hay libertad curricular, el ministerio te dice que le enseñes a los muchachos, por eso todos son robots que repiten las mismas barrabasadas, pero pues el que tenga el interés de buscar el PDF, como tú dices, lo puede encontrar, en China no. Claro, esa es la clave, ¿no? Ahí está la aplicación.
Claro, yo sabía que no tenía Facebook, no tenías WhatsApp, no tenías. No me acordaba lo de Google, claro, tampoco tienen Google. Eso es fundamental también, ¿no? Porque ahí pueden, supongo que tendrán Lo otro. único que usa China, Microsoft, y por eso es que también da tanta suspicacia Bill Gates, porque no, entonces allá todo sí es Microsoft y todo es Bing, por eso el buscador de ellos se llama Bing, Claro. como una palabra china, porque entonces a uno le da mucha desconfianza a todo lo de Microsoft, porque quién sabe qué negocios raros tiene. Y esta aplicación WeChat, porque veo que es para chatear, pero también es para pagar. Lo usan para todo. Sí, se usa WeChat, la usas para hacer compras, para pedir domicilios, para pagar todo. O sea, tú vas a un comercio y escaneas con WeChat. Entonces, las dos opciones que había cuando yo estaba viviendo en China era WeChat y Alipay, que es de Alibaba. Y con esas dos, tú linkeas la cuenta de tu banco, tu tarjeta bancaria, porque yo como estudiante tenía una tarjeta bancaria solo aprobada esa, y de ahí me sacaban lo que yo le mandaba a la gente o lo que yo pagaba en los sitios. Y a esa información de WeChat tiene acceso el gobierno. Entonces, cuando hay palabras que suenan alertas, si tú hablas de Taiwán, por ejemplo, PIN, ahí ya Claro. empiezan a monitorear y a ver qué es lo que está hablando, qué es lo que están diciendo los grupos, cierran grupos. Una vez me pasó, esto sí no es por internet, pero no sé por qué me acordé, estaba celebrando la Navidad, que allá no la celebran, porque es que justamente, por ejemplo, en Corea del Norte lo que menos dejan entrar es Biblias o cosas religiosas, porque el comunismo, lo que he visto y lo que he entendido es que es una religión, ¿sí? En la que el Estado es el Dios o el dictador es el Dios. Entonces, allá en Corea del Norte lo llevan a uno a ver el pesebre donde nació en una montaña bajo una estrella el dictador, ¿sí? Lo mismo que nos enseñan acá, pero entonces allá no puedes entrar libros religiosos. Y una vez estaba yo celebrando la Navidad con unos cristianos de Estados Unidos que nos invitaron a la gente que era como de países cristianos o católicos. Estuvo lindo, comimos, nos dimos regalos y entró la policía y nos echó y nos hizo salir y nos dijo, aquí nos dijeron que había un chino y aquí no puede haber chinos. Entonces revisaron, no había ningún chino, pero nos cerraron la reunión religiosa, que era simplemente una celebración de Navidad, que para mí es más cultural que religiosa, pero pues obviamente tiene una connotación muy religiosa, y eso allá es muy peligroso. Bravo, ¿no? Porque entran a tu casa así como nada, ¿no? Tremendo. Los chinos, ¿lo aceptan eso? ¿Lo ven normal? Sí, sí. Y incluso los extranjeros que vivimos en China, la mayoría les gusta el sistema, ¿sí? O sea, y defienden el sistema. El sistema obviamente tiene, digamos, yo estoy muy agradecido porque gracias al sistema yo pude ir a estudiar allá, becado y demás, ¿no? Pero sin juzgarlo o tratando de ser lo más imparcial posible, pues siento que es un sistema que sí te deja ver más fácil el control estatal, que aquí existe, ¿sí? Pero allá te lo pone como en tu cara. Entonces, se podría decir... para cuestionarse, para no decir, bueno, vivo bien así o no vivo bien así, o quiero ser rebelde o quiero supeditarme al sistema y me funciona, ¿sí? Entonces... Claro, lo que pasa es que la información también, o sea, uno puede contrastar cuando tiene varias visiones, ¿no? Que tiene varios ejemplos. Nosotros de este lado tenemos varios ejemplos, pero es lo que creo, lo que hace que nuestro sistema se haga de entre comillas más fuerte, es porque vemos que, mirá cómo están ellos, que están re oprimidos, pero vos no te das cuenta que también estás apretado, capaz que un poquito menos capaz, ¿no? Que te da para poder juzgar, para darte cuenta, pues si están iguales no se juzga nada, porque están en paridad. Pero ahora cuando vos juzgás, porque ves que tenés un poco más de libertad. Pero si te pones a pensar, alejate un poquito más allá, pero no de cuerpo porque no hay lugar, de mente. Si te pones a pensar es una escala, nosotros estamos en una escala intermedia de represión, pero existe. Totalmente. Entonces, yo, por ejemplo, lo veo mucho en la academia. Es peor para ellos porque no pueden contrastarse con otros países. Ese creo que y ellos ya están tan inoculados con eso que probablemente si tumban al gobierno vuelven a armar un gobierno igual, ¿sí me entiendes? Igual acá. Y yo lo veo mucho en la academia, por ejemplo. Yo que estudié siempre temas de desarrollo, llegué a la conclusión después de muchos años de estudio que la libertad
el libre comercio era lo que más ayudaba a las sociedades a desarrollarse, etcétera. Pero tú decir eso en la academia, te hacen lo mismo que hacen en China en el barrio cuando tú te emborrachas, que van y te publican y dicen, no, mire, este es un facho, este es un no sé qué, no puede hablar. Hay la misma censura y la gente son los mismos robots que tampoco te dejan hablar. Sí, yo escuché decir, por ejemplo, que lo de China, más allá de que es un poco más extremista que lo de acá, obviamente son más extremistas, pero en cuanto a la esencia de lo que es el control, que la diferencia está en la transparencia, que el sistema chino te dice de frente te vamos a controlar, y acá es como más, está más escondido. Acá te dicen, no, 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 eso no, nos censuramos y resulta que sí te censuran, que sí te espían. O se convierten en círculo vicioso. Por ejemplo, tenés la libertad de no elegir esto, pero si vos no elegís tener esto, no perdés otra cosa, por ejemplo. Como empezaron a hacer con el tema del pasaporte, que no, de que si no te sacaba en otros lados, por ejemplo en España, si no mal me equivoco, si no tenés el pase, no podés ingresar a ciertos lugares ni a mirar fútbol ni nada. Entonces, quieras o no, vos sos libre de elegir, pero te coaccionan en las elecciones que tenés. Entonces, por necesidad, es como hablamos, por ejemplo, con las aplicaciones, con Hugo. Vos no lees, o sea, no tenés opción sí o no, tenés que aceptar. Si la querés usar, tenés que aceptar sí o sí. No hay, la uso, pero con otros también. Por ejemplo, ese tema financiero que yo les cuento, aquí existe, ¿sí? En Colombia se llama Data Crédito, ahora creo que se llama Procrédito, pero eso es una empresa multinacional que se llama Experian, que queda en Irlanda, pero no sé, seguramente es inglesa o gringa de origen, pero también tiene la información de 100.000 millones de personas del mundo, que tiene como los datos financieros de todas estas personas. Entonces, es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre que lo haga una empresa, que lo haga un gobierno? Tal vez que se pueda usar con fines políticos, pero no sé, ¿ustedes qué piensan de esa diferencia? De que, por ejemplo, de nosotros Instagram y Facebook también sabe todo y sabe qué compramos, qué nos gusta mirar, y allá que sea el gobierno. No sé, ¿ustedes qué opinan? No hay diferencia. Si sos gobierno y querés información, o cualquier persona que quiere información, es fácil, le pagás al dueño. Sí. Te brinda, ¿no? La información, Sí. que si hay, como hablamos en el libre mercado, si hay oferta y demanda, hay mercado. Si uno quiere información y el otro la tiene, y naturalmente si se va a vender y se va a intercambiar. Tal vez en política es como lo que ustedes hablaban ahorita, es como el libre mercado es un poco de frente, como te voy a vender esto, o voy a vender tu información, pero el gobierno tal vez te dice una cosa diferente, te dice, no, todos tenemos, o sea, la moral es esta y ustedes tienen que hacer esto y lo estoy haciendo por el bien de ustedes, Claro. Y ustedes no tienen opinión en eso, no sé. Puede Sí. ser algo de ese calibre. Sí, a ver, con respecto a que lo haga una empresa, pasa que depende también hay muchas empresas que terminan siendo, gracias a las ayudas estatales, terminan siendo monopolio. Entonces es como que se complementan con el Estado y terminan siendo como aliados. Entonces, sí, en realidad la diferencia no es mucha. Que sea directamente el gobierno, pues de repente capaz que hace que ante algo que dijiste que no le gustó, capaz que se entera directamente el gobierno y no tiene que recurrir a una empresa para eso, pero digo, a ver, moralmente, o sea, éticamente, pienso que es lo mismo. O sea, porque porque no es una empresa que compite en el libre mercado, es una empresa que está asociada con los grandes estados, ¿no? Yo creo que y desafortunadamente, a diferencia de lo que yo esperaba, la tecnología como que nos ha esclavizado más. Yo pensaba que las redes sociales iban a ser para la libre expresión, pero siento que se han convertido en un mecanismo más de control. Lo mismo, sí, la banca virtual, todas las cosas de tecnología. Entonces, no sé cuál será el ideal para un ser humano de cómo vivir o cómo relacionarse con los demás en un mundo en el que es tan claro que somos esclavos simplemente de un montón de cosas.
Sí, tal cual, tal cual. Es un tema muy interesante el de la tecnología, de si nos libera o nos esclaviza, ¿no? Es como en Internet, cuando recién había aparecido, o sea, había una libertad tremenda. Desde la página, vos encontrabas páginas que eran cualquier cosa podías encontrar en Internet. Hoy en día no encontrás nada. ¿Por qué? Porque ahí es que está la coacción, ¿no? Porque claro, es un mundo nuevo. Es un mundo, cuando vos creas un mundo, es como cuando, por ejemplo, llegás a otro planeta. No hay delimitaciones, no hay fronteras, tenés todo un planeta. Pero ya cuando empiezan a venir varias personas, ya ahí empiezan como a meter trabas y a meter espacio o a limitarte y te van achicando cada vez más el espacio. Nos pasó en la vida real y nos pasa en el internet. Yo estoy casi seguro que existirá algún libro que sea muy radical o muy extremo, así de que pueda causar furor en las conciencias de las personas que no deben vivir en las redes. Eso estoy seguro. Ajá. ¿Entiendes? Porque, por eso mismo, porque hoy en día está todo muy acondicionado. Antes no, porque recién empezado. Yo creo que uno de los temas importantes, otro tema importante de la tecnología y del control y de la centralización es justamente la centralización. Porque lo digo ya pensando más en países comunistas típicos como Venezuela, Cuba, Corea del Norte. Lo que yo encuentro allá es como si el tiempo se hubiera detenido completamente. Es como si todo lo está manejando una sola persona, entonces no pasa nada, ¿sí? Porque somos hormigas, cada uno haciendo algo diferente, pero en esos sistemas no pasa nada. Y lo que pasa es que los que sí están haciendo se están robando todo, se están robando los recursos naturales, se están robando todo, las propiedades privadas, lo que llaman ellos público, lo usan a su antojo y la sociedad como que se estanca. Pero he visto que el libre comercio sí permite que las sociedades sean un poco como que avancen más rápido, el tiempo pasa más rápido, a veces tú viajas a un país y piensas que estás viajando al futuro, ¿sí? Entonces, eso en el desarrollo y en el bienestar de las personas también se nota mucho. En China se implementó mucho el libre comercio en los puertos históricamente más influenciados por Europa, que era Shanghai, Hong Kong, obviamente, Tianjin, Guangzhou, y eso como que propulsionó el desarrollo en China, pero con ese sistema de control. Tiene un sistema mixto muy extraño allá, la verdad. Pero pues a mí me parece más beneficioso para el bienestar de la gente un poco el libre comercio, pero pues sí, es verdad que sigue siendo un poco esclavitud, pero es que hay unos que sí son el colmo de que la gente se muere de hambre comiendo pasto de la calle. Te pongo un ejemplo, ¿no? Estoy hablando, poner que estamos en China y estamos hablando con Sergio por el WeChat y de repente yo hablo mal del gobierno, ¿no? ¿Qué me puede llegar a pasar a mí? Y a Sergio. Inmediatamente te bloquean tu WeChat. ¿Y Con qué? el WeChat bloqueado no puedes pagar comida, no puedes pagar nada, a menos que tengas en tu casa una bolsa o un escondite con plata en efectivo que no te la reciben en casi ningún lugar. O sea, entonces ahí ya tienes que ir a la policía a decir, mire, desbloqueenme porque no tengo que comer. Ah, bueno, pero es que es lo que usted está hablando. Ah, pero entonces, bueno, pero si lo volvemos a coger, entonces no vuelvo a hablar de eso. No es directamente, las personas mismas van a meterse la cadena. Más de lo mismo. Claro, te coaccionan para que, claro, te sacan la comida, te siguen una mala palabra, te sacan la comida y después vos vas a reclamar y claro, ¿qué vas a reclamar? Venga, mijo, venga acá preso. Cuando salga de la cárcel va a tener desbloqueada la cuenta. Ponele que fui yo el que hablé mal del gobierno y estaba hablando con Sergio. ¿Le pueden bloquear a Sergio también el WeChat? Sí, yo creo que ellos bloquean y después hacen el estudio y toman las decisiones. Pero si ustedes son occidentales, pues ahí ya les empiezan a decir... No vengan a China. Bueno, sí, sí, ahí ya te empiezan a revisar tu estatus migratorio y todo eso, ¿no? Tampoco es que te vayan a matar y a desaparecer y que, entonces sí, tampoco. Es como es una forma de presión. Te cierran la puerta directo y si no entras, que son un problema si difundís tus ideas adentro. Ahora, si estás afuera, estás con tus semejantes, no hay problema. No genera problemas. Si te desaparecen un inmigrante, va problema el pedo, ¿no? Sí, exacto.
Y allá, pues en general, en Asia, es que a mí también me parece un poco innecesario porque hay gente que dice, no, es que igual en China, porque es verdad que en China se siente muy seguro, ¿sí? Tú vas a la calle a cualquier hora, jamás te roban, si te emborrachaste y que se quedó la persona dormida en un andén, pues nadie le va a tocar ni le va a robar nada. Pero yo también veo lo mismo en otros países de Asia como Japón y no es necesario tanto control tan exagerado, ¿sí? ¿Me entiendes? En general las sociedades asiáticas son muy tranquilas y muy honestas, creo que tienen muy arraigadas sus conciencias, temas filosóficos, ¿sí? O sea, de esos temas de convivencia, del robo, de todo eso. Pero pues obviamente vivir en China tiene muchas cosas lindas, o sea, y te sientes seguro, sientes que todo el mundo está haciendo algo productivo, que la gente está feliz, no sé. Pero pues después de hacer conciencia o pues digamos, cuando tú eres inocente, cuando la gente es inocente y se empieza a enterar de las cosas, pues hay mucha pelea política, entonces es complicado. Tiene sus cosas lindas, pero me parece innecesario tanto control. La doctrina de ellos son más budistas, ¿no? Budistas, taoístas creo que son, que se enfocan Pues, mucho en la moral y en la ética, es una filosofía oriental sería. sí, Entonces, mira, yo creo que en Asia sí, obviamente su origen filosófico es el taoísmo, el budismo principalmente, pero en China todo eso se disfrazó del Estado, ¿sí? Entonces allá no se puede hablar de religión, es que allá no se puede hablar de religión. Y de hecho hay unos grupos religiosos perseguidos, especialmente las minorías, que ellos llaman minorías étnicas. Eh, hay campos de concentración, eh, también hay gente que está en el exilio por hacer prácticas religiosas, el Falun Gong, por ejemplo, están los musulmanes de Xinjiang, que tienen una relación terrible con el gobierno, o sea, sí, y ahí es que entran los derechos humanos que hay muchas naciones que llaman a que el Estado, hay escuelas de como el de adoctrinamiento hay escuelas chinas que tienen una escuela de adoctrinamiento claro, para musulmanes. obvio. La parte Claro. norte, un poco Exacto, exacto. Pero entonces ellos, digamos que así no lo quieran o así lo disfracen de otra cosa, pues ellos sí vienen de una filosofía específica, ¿no? O sea, y religiosa diferente, a pesar de que no puedan hablar de religión. Es como si acá nos quitaran en Latinoamérica la libertad religiosa, pero pues la gente, me imagino que seguirá comiendo en Navidad y me imagino que seguirá pensando como lo mismo, así sea con diferentes palabras, no sé. Claro. Me explico. Eso es lo que pasa allá en Chile. Así que estuviste en Corea del Norte también. Sí. Es toda una aventura, sí. Da para un programa entero también por Corea del Norte, ¿no? Sí. Te quiero hacer una preguntita rápida porque viste que Sí. se habla de que es de los países más herméticos y que Sí. todo lo que pasa ahí y la información que nos llega a nosotros andás a ver si es verdad, capaz que es un rumor nomás. Se hablaba, por ejemplo, se decía que en Corea del Norte están hasta especificados los tipos de peinados que puedes tener. ¿Eso es verdad o es un disparate eso? Es verdad, totalmente. No puedes bailar, o sea, el gobierno es el que les enseña qué pasos pueden bailar y qué música pueden oír, que es toda relacionada con los dictadores. Eh, Corea del Norte es una tragedia y se siente como una pesadilla. O sea, es como un sueño en el que nada tiene sentido. Que tú dices, ¿por qué pasa esto que no tiene ningún sentido? Siento que hay fuerzas externas que los tienen totalmente bloqueados para que es como un templo al Estado y al comunismo y hay unas cosas muy locas pasando. Hay ese templo al comunismo y a esa religión del Estado, tú tienes que ir a hacerle venias a la momia de Kim Il-sung, mientras la demás gente se muere de hambre. Él tiene 100 empleados todo el tiempo a su alrededor, un muerto, una momia. Y es el sinsentido más grande del mundo, pero se mantiene por alguna razón.
Ellos no tienen libertad de nada, 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 nada. Y viven en un régimen del miedo y viven estancados en 1954. No tienen internet, no tienen acceso a, no saben quién es Michael Jackson, Britney Spears, no saben quién es nadie. O sea, y además les dicen que ese es el país más desarrollado del mundo. ¿Y se lo creen? Y se lo creen. Sí, se lo creen. Claro, no tienen con qué contractar, no tienen como para decir, es todo rojo, está todo rojo, el único color que existe es rojo, porque no tienen otros colores para decir, no, y esto que, o sea, no podés, es como el pescado, o sea, nace en el agua y nunca se cuestiona que es el agua, está ahí, solamente si, bueno, ves el aire, si ves un pájaro volando, el pescado debe decir, y eso que hay agua más allá. Pero ahí no es cuando justamente yo me di cuenta del poder de las ideas y de la información, el control de la información. Es impresionante. Bueno, como te decía, da para otro programa entero sobre Corea del Norte porque conocer a alguien que estuvo ahí ya es algo raro, ¿no? Bueno, Hernando, mil gracias por toda la información que nos diste, nos aclaraste un montón de dudas. Hay cosas que yo tenía en la mente que eran ciertas y otras que no eran tan ciertas. Yo pensé que, por ejemplo, lo de los 1000 puntos, me aclaraste que no era tan así, que se intentó, pero era muy difícil. Así que bueno, mil gracias por toda la información y por todas las aclaraciones. No sé si querés decir algo para cerrar. Sí, pues simplemente que les quería agradecer, me encanta conocerlos y conectar a la orden siempre que quieran cualquier cosa, por ejemplo, de Asia. Me cuentan y me consultan y yo feliz de compartir las experiencias que he tenido allá. Y decirles que nos vemos en Uruguay, ojalá, algún día, y que, no sé, o sea, yo a ustedes los conocí a través de una muy buena amiga, pero no sé si su orientación política es libertarios o de derecha o de izquierda o lo que sea, pero que me parece que lo importante más que si el político A es mejor que el político B o que el político C, decir que la conciencia de los temas es hablar con la verdad, ¿no? Es hablar con los hechos, es decir, por favor dejen de decirnos mentiras a la cara y que la gente esté repitiendo mentiras si están viendo una cosa y están diciendo lo contrario solo porque no se cuestionan lo que las autoridades, las imágenes que nos dan, nos dicen. Entonces simplemente tratar de, con amor, tratar de buscar la verdad y dejar de pelear por política y de defender políticos y más bien hablar un poco más del individuo y de los valores de cada persona para con los demás, de las libertades, de hacer las cosas como uno cree que están bien también. Y ya, solamente eso. Es un muy buen mensaje y es muy bueno como mensaje final. Nosotros somos anarquistas y un poco lo que dijiste ahí en tu mensaje final es lo que pretendemos con el canal, ¿no? Difundir un poco las ideas de la libertad y conocer gente que sabe mucho porque vivió. Por ejemplo, en tu caso, sabes lo que es China, sabes lo que es Corea del Norte porque lo viviste, nadie te lo contó. Y son personas que no salen en la televisión porque los grandes medios no les interesa la historia de esa gente o lo que sea. Entonces, esa es un poco la idea del canal, difundir el conocimiento dentro de lo que podamos, lo mejor que podamos. No somos expertos ni en comunicación ni en nada, le podemos errar también. Pero bueno, difundir las ideas de la libertad de la mejor forma que podamos. Así que bueno. Y del anarquismo, yo también me considero anarquista. Qué bueno, está bueno, genial. Así que bueno, cuando te voy a contactar de nuevo porque quiero hacer un programa de Corea del Norte también más adelante. Bueno, sí, muchísimas gracias. Bueno, Sergio y Maxi y a todos los seguidores de ustedes, un abrazo muy fuerte. Dale, Armando, chao. Chao, los veo. Para los que llegaron hasta el final, les comento que mañana domingo a las 20 horas de Uruguay y Argentina vamos a estar haciendo un vivo en Facebook para hablar de un montón de temas que en YouTube no podemos hablar por tema de censura. Así que bueno, mañana domingo, 20 horas, por Facebook, vamos a dejar acá las redes sociales para que sigan a las redes del canal. Vamos a estar con Sergio, con Mel y con Nancy. Así que el que quiera unirse, bienvenido sea. Nos vemos ahí.